Bueno, bienvenidos chicos a esta nuevo video, donde la idea de hoy es poder repasar un poco de estas estructuras de Lewis que ya estuvimos viendo y explicar las excepciones a la regla del octeto y algunos temitas nuevos también. Algo ya habíamos visto, teníamos los elementos de la tabla periódica, habíamos dicho algo así como que los que estaban acá a la izquierda, que son los metales, ¿sí?, tendían a perder electrones y cuando se unían con los no metales, los no metales ganaban electrones, entonces teníamos la unión iónica y la unión covalente era entre los propios no metales, ¿no? Y habíamos visto algo de esto, ¿no? Que tenían estos gases nobles a los cuales todos estos elementos se querían parecer y eran que habíamos llegado a la conclusión de que tenían 8 electrones en su último nivel. Es decir, que lo que los hacía estables era esos 8 electrones en su último nivel y era nada más ni nada menos que esa era la regla del octeto, ¿no? Que los átomos tienden a tener 8 electrones en su último nivel para ser estables y por lo tanto lo que tenemos es que todos tienden a esa estabilidad. Pero, como siempre, hay algunos que no tienden a eso, ¿no? Y hay algunas excepciones. Voy a decir algunas cuestiones técnicas, vamos a ver las excepciones a la regla del octeto y como dijimos, son excepciones, es decir, se cumplen para todos menos para estos en particular. No empiecen a inventar sus propias excepciones porque no les sale a hacer la estructura de Lewis. Y eso es lo que más pasa, ¿no? Las excepciones de la regla del octeto son estas, ¿sí? Y no van a haber otras más que estas que vamos a ver, ¿ok? Entonces, tenemos 3 tipos de excepciones. Cuando el octeto está incompleto, es decir, el átomo o la molécula es estable, cuando uno de sus átomos tiene menos de 8 electrones en su último nivel, cuando hay un número impar de electrones que están dentro del octeto incompleto, ¿sí? Y después tenemos el octeto expandido, cuando es estable con más de 8 electrones en su último nivel. Bien, entonces arranquemos con el octeto incompleto. Y acá esto es importante. Yo voy a decir dentro de cada una, voy a decir átomos que no cumplen con la regla del octeto, pero átomos en una determinada molécula. Y fíjense, una excepción a la regla del octeto que en realidad no es específicamente una excepción, pero lo podríamos tomar como tal, todos me lo habían dicho ya, era el hidrógeno, ¿no? Que completaba su octeto con 2 electrones. Algo ya habíamos visto, si tenemos acá la tabla periódica, el hidrógeno tiene un electrón, y en realidad es estable cuando se parece al helio. En realidad no es que no cumple la regla del octeto, sino que en realidad cumple con esta regla general de parecerse a los gases nobles y el gas noble más cercano es el helio. Bien, perfecto. Entonces teníamos por acá el octeto incompleto como el berilio, entre paréntesis dice 2A porque pertenece al grupo 2A, ¿se acuerdan? Creo que esto no lo repasamos, pero lo pueden repasar del año pasado de la tabla periódica. Teníamos distintos grupos A y grupos B de la tabla periódica. Si eso no se lo acuerdan, me lo avisan en los comentarios y hacemos un repaso otro día. Bien, entonces, el berilio que se encuentra en el grupo 2, es decir, acá el 2A es este. Acuérdense que la era 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, era el grupo, todos estos eran el A, estas 2 primeras columnas y todas estas, y el resto de acá en el medio era B. Bien, entonces se encuentra en el grupo 2, bien, y hay otros que tienen esta regla del octeto incompleto, que son el boro y el aluminio. El boro está por acá y el aluminio está por acá, los dos en el grupo 3A o 13, bien. Entonces, importante, el berilio que está en el grupo 2A completa con 4 electrones y el boro y el aluminio completan con 6. Y entonces fíjense, les voy a poner el ejemplo de una molécula que ya apareció, bien,
pero nada, que yo se las di como por salteadas y las dimos como si no hubiese estado, porque era una excepción a la regla del octeto. Tengo el berilio con 2 hidrógenos, el hidruro de berilio, bien, en donde si yo escribo la configuración electrónica del berilio me da acá 2s2 como configuración electrónica final, y el hidrógeno, la configuración electrónica 1s1. Con lo cual uno esperaría, sí, que el berilio complete con, específicamente, complete con 8 electrones su último nivel, con lo cual le faltarían 6. Pero acá es lo que voy a explicar, y es lo siguiente. En realidad, lo que hace las excepciones de la regla del octeto es lo siguiente, y es que descubrieron moléculas que existen, por lo tanto son estables, bien, que no cumplen con la regla que en general tienen las moléculas. Bien, es decir, si yo observo todas las moléculas que existen, podríamos pensarlo así, o la gran mayoría, cumple con determinada regla y esa es la regla del octeto. Pero existen otras moléculas que son iguales de estables, por eso, bien, en donde esa regla... Y entonces el berilio no quiere decir que nunca cumple la regla del octeto, sino que en el caso, por ejemplo, de esta molécula, que es el hidruro de berilio, no cumple con la regla del octeto. Y eso va a pasar con el resto. No es que el aluminio nunca cumple con la regla del octeto, sino que en determinadas moléculas, como se vio que existía esa molécula, quiere decir que el aluminio es estable con esa cantidad de electrones. Bien, lo mismo pasa en este caso. Tengo el hidruro de berilio, ¿no? En donde uno diría, bueno, ahora yo ya se los conté, ¿no? Pero completa con 4 su octeto, podríamos decir, o es estable con 4 electrones, con lo cual ya tenía 2 en su último nivel, le faltan 2 más. Y como tiene 2 hidrógenos al cual unirse, el berilio tiene 2 en su último nivel, el hidrógeno de acá le va a compartir 1 y el hidrógeno de acá le va a compartir 1, con lo cual como resultado lo que tenemos es que el berilio completa con 4 electrones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trifluoruro de boro? Bien, en donde lo que tenemos es, acá está la configuración electrónica del boro y la del hidrógeno, y lo que vemos es algo parecido. Tiene 3 electrones en su último nivel y va a completar con 6, esto se los dije yo de antemano, ¿no? Entonces encontramos algo así esta molécula. Y atención con esto, miren esto. No, de vuelta, vuelvo a repetir, no es que el boro y el aluminio nunca cumplen con la regla del octeto, sino que en el caso que el boro o el aluminio se unan con un X, que en este caso X llamamos a los halógenos. Los halógenos son los que están en el anteúltimo grupo, es decir, en el grupo 17, ¿ok? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿bien? Son todos halógenos. Si el aluminio y el boro se unen con halógenos, pues no completan el octeto, o mejor dicho, cumplen con la regla del octeto incompleto, ¿bien? Perfecto, esto es respecto al octeto incompleto. ¿Qué pasa con aquellos que tienen número impar de electrones? Específicamente nos vamos a basar en el nitrógeno cuando el nitrógeno forma lo que llamamos el monóxido del nitrógeno, que es el NO, y el dióxido de nitrógeno, que es este de por acá. En estas moléculas el nitrógeno completa con 7. Y esto es lo que ocurre, es que tiene pocos electrones, o mejor dicho, tiene el número impar de electrones. Acá tenemos el nitrógeno unido con el oxígeno. El oxígeno tenía 6, el nitrógeno tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completó con 7 y el oxígeno sigue completando con 8. Por acá pasa lo mismo, ¿no? Pero ahora tengo 2 oxígenos, con lo cual lo que ocurre es que acá tenemos un enlace dativo del nitrógeno para que el oxígeno cumpla con la regla del octeto, pero el nitrógeno se quedó con 7 electrones, no tiene 8 electrones. Atención, de nuevo, no es que el nitrógeno no cumple nunca con la regla del octeto, sino que en estas moléculas el nitrógeno no cumple con la regla del octeto. Y vamos con lo que llamamos octeto expandido, cuando no cumplen por presentar más electrones. Y acá tenemos, por ejemplo, el azufre y el fósforo,
cuando están unidos también con halógenos. Por ejemplo, existe lo que se llama el hexafluoruro de azufre o el pentafluoruro de fósforo, bien, donde, como ven acá, el fósforo y el azufre se unen de forma covalente con el flúor, teniendo 10 electrones, hasta 10 electrones o hasta 12, ¿no?, electrones en su último nivel. Y esto sería como una muerte a la regla, pero más o menos, ¿no? Es como que se salen bastante de la regla. Fíjense que todo lo que les acabo de decir es para el enlace covalente. No vimos nada de esto para el enlace iónico. Importante, y se los aclaro acá arriba. La regla del octeto es para el enlace covalente. Y acá tenemos algo. No sé si alguno se habrá dado cuenta, pero hubo una trampa. Espero que alguno se haya dado cuenta. Hubo una trampa. Yo hice una trampa y lo pasé por alto, pero fíjense. La primera molécula que vimos era el hidruro de berilio. Acuérdense, el hidrógeno es un no metal, aunque esté en el grupo 1 es un no metal, y el berilio es un metal. Y yo hice un enlace covalente entre el hidrógeno, que es un no metal, con el berilio, que es un metal. Habíamos dicho que si se unían un metal con un no metal, era un compuesto iónico. Bien, y si se unían dos no metales, eran moléculas. Bueno, hoy vamos a corregir eso. No es que esté mal, sino que es una forma de ir acercándonos como a lo que es verdaderamente. Vamos a ir como metiéndonos cada vez más en la profundidad de la química. En realidad no es tan así. A ver, un metal con un no metal forman compuestos iónicos, pero, como vieron recién, no siempre pasa eso. De hecho, esa es una de las pocas excepciones, pero no siempre pasa eso. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuándo hay un compuesto iónico y cuándo hay una molécula? Bueno, definiendo algo que no sé si ya conocían, la idea es que podamos repasar. Es una propiedad que está presente en la tabla periódica y se llama electronegatividad. Y se resalta en esta definición porque la tomo siempre en las evaluaciones. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones de una unión química hacia sí mismo, ¿bien? Hacia sí. Es decir, tenemos algunos átomos que tienen más fuerza para electrones de una unión química que otros. Algunos tienen más fuerza que otros. Y esa electronegatividad se mide en lo que llamamos, ¿sí?, en un valor que va de 0 a 4. Y si mira la tabla periódica, acá no sé si se verá, en este momento el que no tiene la tabla periódica acá pone pausa, la va a buscar, la trae y tiene que encontrar en su tabla periódica la electronegatividad, que como se fijarán acá en esta tabla, está acá puesto y esta es un número, ¿ven? Que está señalado acá, en donde todos, acá no se ve porque está muy chiquita, ¿no? Donde todos tienen su electronegatividad. No se asusten si la electronegatividad no es exactamente igual en una tabla que en la otra, va variando, se va actualizando, pero en general es más o menos la misma para sí, en todas las tablas. Bien, entonces, la electronegatividad es una medida de fuerza, podríamos decir, ¿no? Y no es específicamente eso, pero es una medida de cuán fuerte atraen los electrones hacia sí mismo un átomo, pero esos electrones que están involucrados en la unión química, no cualquier electrón. Bien, entonces, fíjense, un ejemplo de compuesto iónico era el cloruro de sodio, ¿bien? Y si observamos el cloruro de sodio, la electronegatividad del sodio y del cloro, el sodio tiene una electronegatividad de 0,9 y el cloro de 3,2. ¿Esto qué quiere decir? Que el cloro tiene una gran fuerza de atracción de los electrones de la unión respecto al sodio. Podríamos decir algo así como que el cloro tiene tanta fuerza de atracción de los electrones de la unión que se lo termina robando al electrón, ¿sí? Es decir, los electrones de la unión entre el cloro y el sodio, ¿sí?, se van a poner en juego, y tanto es así que el cloro tiene tanta fuerza de atracción respecto al sodio que se lo termina sacando y se transforma en lo que llamábamos anión. Y el sodio se termina transformando en un catión y se unían a través de un enlace iónico. Bien.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una molécula como es el dióxido de carbono? El carbono está por acá y el oxígeno está por acá. El carbono tiene una fuerza o una electronegatividad de 2,6, mientras que el oxígeno es de 3,4. Con lo cual, fíjense que hay diferencia, pero no es tanta como la que hay entre el cloro y el sodio. Con lo cual, lo que podemos ver es lo siguiente, es que en los compuestos iónicos, entre los átomos involucrados, la diferencia de electronegatividad es muy alta. Es decir, siempre hay uno de los átomos que tiene una gran electronegatividad y otro que tiene una electronegatividad más baja. Tanto es así que el que tiene más electronegatividad le termina sacando el electrón. Bien. Mientras que en el enlace covalente o en las moléculas, lo que observamos es que los dos átomos tienen una electronegatividad similar o igual, entonces no hay uno que tire más que el otro, ¿ok? Y que ganen fuerza, con lo cual comparten esos electrones. Y eso es lo que está escrito acá. Este triángulo significa diferencia. La diferencia es la resta. Diferencia de electronegatividad. EN es la abreviación de electronegatividad. Entonces fíjense, hago 3,2 menos 0,9. Siempre el número más grande menos el número más chico. No importa si está primero o después. Bien, siempre hago primero el más grande y después el más chico. Y hago la diferencia y me queda, la diferencia es 2,3. Es decir, hay 2,3 puntos de diferencia entre un elemento y otro respecto a la fuerza. Es mucha la diferencia. Fíjense acá, entre el carbono y el oxígeno hay una diferencia muy bajita, es de 0,8. Bien, entonces fíjense, podemos decir que un enlace es iónico cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Es decir, esa resta me da más grande o igual a 1,7. Mientras que si esta diferencia de electronegatividad me da menor a 1,7, vamos a decir que estamos ante un enlace covalente. Ya no vamos a hablar de metal y no metal, o no metal con no metal, sino que vamos a hablar de diferencia de electronegatividad. Una última cosa para decirles, la diferencia de electronegatividad se da entre los átomos, ¿ven? Yo hice la diferencia entre el oxígeno y el carbono, entre el enlace que hay entre un oxígeno y el carbono y entre el otro oxígeno y el carbono. Bien, no sé si me explico, pero la diferencia la hago entre los átomos que se van a unir. Bien, es decir, entre los enlaces. Bien, con lo cual lo que observamos es lo siguiente, ¿no? Que la diferencia electronegativa para los compuestos iónicos es cuando esta diferencia es mayor a 1,7, mientras que en las moléculas vemos que la diferencia de electronegatividad es mucho menor, es decir, comparten los electrones. En esta la diferencia es tan grande, en los compuestos iónicos la diferencia es tan grande que se lo termina robando y formando cationes y aniones. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Los invito entonces a poder seguir profundizando en estos temas y resolviendo los ejercicios. Cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí? No duden en preguntar y con esto ya podemos ir resolviendo los ejercicios para la semana que viene. Un abrazo grande.